posiblemente el mejor RPG japonés de toda la generación, hizo su aparición en la consola de Nintendo de manera exclusiva, y nos regaló uno de los títulos más extensos y mejor ambientados dentro del catálogo de Wii, además de ser el mejor explotado técnicamente. Más allá de las alabanzas a su historia, los ingentes personajes, una duración que supera las 100 horas e ingentes opciones de personalización, sin olvidar el gran apartado musical o jugable, me quedo con la ambientación, que destaca por encima de todo y tiene todo lo que debe tener un JRPG. Viviremos la historia de Schultz y la legendaria espada de Monado, capaz de ofrecer visiones del futuro, recorriendo el mundo del juego, que vienen a ser partes del cuerpo de dos gigantescos colosos, Bionis y Mekonis. Comenzaremos la historia en la ciudad de nuestro protagonista situada en el tobillo de Bionis, e incluso alcanzaremos el extenso mar que se extiende por su cabeza, pasando por multitud de entornos tan diferentes entre sí a medida que vayamos avanzando. Una obra de arte imprescindible para los poseedores de una Wii. La historia de Faith pasó sin hacer mucho ruido por el catálogo de PS3 y 360. Esta aventura de plataformas en primera persona nos dio la posibilidad de sentirnos libres en una ciudad a través de unos niveles ágiles y bien diseñados. Frente a una historia no especialmente brillante, por el contrario tenemos una ambientación y apartado artístico dignos de elogio. El secreto estuvo en el inteligente uso que se hizo del color, en esa ciudad tan brillante y vertiginosa, especialmente en los interiores, presentando niveles donde predominaba notablemente el rojo, en otros el verde, el azul, el amarillo, etc. El juego incluso nos permitía llevar un arma en ciertas ocasiones, pero para eso ya están otros títulos. Y aquí se premiaba la constante huida por azoteas, buscando diferentes rutas para llegar lo más rápido posible a nuestro destino, al tiempo que intentamos esquivar a la policía o un mal salto que nos llevara al suelo. Costó mucho que llegara, pero el juego de conducción por excelencia en la PS3 trasladó al jugador mejor que nunca al volante de un turismo. Los circuitos son de sobra conocidos por los aficionados a la saga, así que me quedo especialmente con algunos trazados urbanos que podemos recorrer, como Londres, Roma, Madrid, Mónaco o Tokio, entre otros. Los chicos de Polyphony Digital persiguieron la búsqueda del realismo. Lo más destacable es la vista de cabina, cada una única dependiendo del coche que pilotemos, que si bien no afecta a todos los vehículos, sí llega a muchos de los más apetecibles. El modo foto permitía recrearnos con las distintas ambientaciones, buscando el mejor ángulo. Jugablemente, había que tener en cuenta el gasto de neumáticos, gasolina, el cambio de aceite, carrocería, motor. La simulación y búsqueda de la realidad se llevó a pruebas tan exigentes como las 24 horas de Le Mans, por decir alguna, que había que correr de manera ininterrumpida, hasta que llegó la actualización que permitía guardar. La saga Crysis es sinónimo de apartado técnico puntero, especialmente en el PC, donde las diferencias se hacen más evidentes. Sin entrar a valorar el aspecto narrativo de la saga o la jugabilidad en sí misma, los desarrolladores de Crytek dotaron de un carisma especial a los entornos. Cada una de las entregas de esta trilogía de FPS supuso el techo gráfico en su tiempo. Mientras que el primero nos sumergió en terreno selvático, la continuación, a la que considero la mejor entrega, nos trasladaba a una Nueva York en la que había hecho mella el caos tras una invasión alienígena. Y la tercera parte trataba de combinar lo mejor de ambos ambientes, derivando a una gran manzana consumida por la vegetación descontrolada. Sin embargo, no puede dejar de comentarse el elemento del traje de nuestro protagonista, que le convierte en una auténtica arma, desarrollando habilidades muy superiores y, en definitiva, transformando los amplios entornos en el mejor terreno para un depredador.
Hablar de la aventura del agente Rico Rodríguez en la isla de Panau, en pleno Océano Pacífico, es hacerlo de uno de los sandbox más extensos de toda la generación, si no el que más, en contraposición a la historia, una de las menos atractivas en su género. Más aún cuando conocemos la mayor virtud de este título, el nivel de detalle y extensión de sus entornos. Desde el primer momento del juego, tenemos a nuestra disposición el archipiélago de Panau, con más de 1000 kilómetros cuadrados de enorme detalle por los que deambular y sembrar el caos, por lo que la mayoría de las veces simplemente nos perderemos para conocer nuevas localizaciones de su mapeado. Por si os parece poco los vehículos de tierra, mar y aire, el agente Rico va siempre con un paracaídas que podemos abrir en cualquier momento y un gancho que utilizaremos para multitud de tareas. Además, si exploráis bien, encontraréis uno de los mejores huevos de Pascua, la Isla de Perdidos, en la que hallaréis referencias a elementos de la serie. Puede que más de alguno no lo sepa, pero la franquicia de Call of Duty tuvo 3 entregas de la saga principal en la pasada generación, ambientadas en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, es cierto que a raíz de la llegada de la cuarta parte, subtitulada Modern Warfare, nos hicieron viajar a través de la vivencia en primera persona a un conflicto ficticio en la época actual. La saga Modern Warfare, cuya trilogía se cerró el pasado año 2012 con la última entrega, ha destacado por una grandísima ambientación en numerosos entornos a lo largo de sus 3 capítulos. No obstante, es el primero de ellos, Call of Duty 4 Modern Warfare, el que dio un culatazo a la industria y creó escuelas sobre cómo se ambienta un FPS inspirado en la guerra moderna, aunque luego llegara Battlefield 3 mejorando una base que ya estaba hecha. Personajes como el carismático Capitán Price quedarán para siempre en nuestra retina, o incluso otros tan reseñables como McTavish o Ghost. Y si hablamos de ambientación, no puedo dejar de referirme a uno de los momentos más impactantes de toda la saga. Aquel en que nos infiltramos en la banda del terrorista Makarov, y este, en un momento, nos recuerda en el ascensor que no digamos nada de ruso. Recuerde, nada de ruso. Y tuvo que ser Mario. Primero en 2007, cuando sorprendió a todo el planeta con Super Mario Galaxy, y 3 años después, con la continuación de las mejores entregas del fontanero de Nintendo desde Super Mario 64. Es difícil elegir entre la ambientación de una u otra entrega. Sendos títulos demostraron estar al más alto nivel. El Mario Galaxy original nos dejó controlar al hermanísimo una vez nos pasábamos el juego, y la secuela nos ofreció un sinfín de posibilidades añadiendo a Yoshi. En ambos títulos la calidad artística de las diferentes galaxias, el colorido, la música orquestada y el plus jugable de la gravedad se fusionaban para crear un universo donde se notaba el gusto y cuidado por los detalles. Del primero, el jardín Céfiro es el culmen de la entrega. Del segundo, la mayor variedad de galaxias, disfraces y, lógicamente, Yoshi, los mejores plataformas de Wii y quizá de toda la generación. Referirse a la saga Trine, especialmente a la segunda entrega, es referirse a una ambientación digna de la más cuidada pieza de artesanía. Otro de los ejemplos donde todas las partes se unen para formar un todo aún mayor. Tras los hechos de la primera entrega, volveremos a controlar al mago Amadeus, al caballero Pontius y a Zoya, la ladrona.
en una aventura de desarrollo lateral a base de puzzles que exigen la colaboración de los 3 personajes, siguiendo el curso de una historia que se nos narra a modo de cuento. Es una aventura a la que le sientan fenomenal las 2 dimensiones y media, evocando unos entornos de un color y una iluminación que cautivan, y a los que acompaña una música que nos lleva de la mano a este onírico mundo de fantasía medieval. No nos vamos a Black Mesa, sino a las ruinas de lo que en su día fue Aperture Science. Y hablar de Portal es referirse a uno de los mejores personajes que han logrado trascender y formar parte de toda la industria del videojuego. ¿Cuánto tiempo? GLaDOS es la inteligencia artificial que controla los laboratorios de Aperture, con una naturaleza más habladora que Shell, la chica a la que controlamos, alguien de pocas palabras, como lo era Gordon Freeman en Half-Life. Mientras que en la primera parte los laboratorios están a pleno rendimiento, en la segunda han pasado demasiados años y todo está envuelto en una atmósfera desoladora. La sensación claustrofóbica, sentirse un sujeto de pruebas de una inteligencia virtual asesina, fueron razones suficientes para escapar de unas instalaciones que eran mucho más que aquello que se mostraba a simple vista. Una aventura de puzzles en primera persona, con un arma capaz de generar 2 portales, fue suficiente para pasar a la historia. Las vacaciones de Jason y sus amigos no pudieron terminar peor. ¿Por qué no te ríes como te reías ahí arriba? ¿Ya no te diviertes? ¿No te gusta mi espectáculo? Todos son capturados por unos piratas liderados por el demente Bass, antagonista de Far Cry 3 y una de las mejores virtudes que tiene el título para sumergirnos en su atmósfera. El juego nos obliga a matar desde muy pronto para escapar de los piratas, y después de que asesinen al hermano de Jason, pura venganza. Aliándose con los grupos rebeldes y nativos de ambas islas por las que transcurre la historia, disfrutamos de otros de los mejores entornos de esta generación, especialmente en la versión de PC, donde al igual que Crysis, esta gana muchos enteros. Las islas rebosan de vida animal, son frondosas en vegetación, y donde podemos disfrutar de una gran lista de armas y vehículos para perdernos por sus rincones, esquivando otras de las grandes bazas como la delgada línea entre la cordura y la demencia. ¡Puto cielo! Pensabas que tenías el dedo en el gatillo. Pero hermano, aquí abajo te has dado contra el suelo. Isaac, ¿me oyes? ¡Isaac! ¡Sal de ahí! Dana, he encontrado a Isaac Clarke. Repito, lo tengo. Buen trabajo, Franco. Ten cuidado. Ha estado inconsciente mucho tiempo. Sí. Bien, tranquilo. Quieto. Tenemos que quitarte esta camisa de fuerza. ¿Dónde estoy? Sé que ahora mismo estás confuso. Puedo explicártelo todo, pero debes confiar en mí. Escucha, corres un gravísimo peligro.
podía faltar la saga Dead Space. La historia de Isaac Clarke se ha hecho con el survival horror en esta generación. En 2011 nos llegó un grandísimo título que nos hizo viajar a Los Ángeles de finales de los años 40 del siglo pasado, y nos puso en la piel de Cole Phelps, un héroe condecorado tras su papel en la Segunda Guerra Mundial, metido a policía tras su regreso, con una nueva vida por delante. Con una gran y extensa recreación de la ciudad de Los Ángeles en aquellos años, la historia transcurría a través de una serie de casos por los distintos departamentos por los que Phelps va pasando. Gran parte de la inmersión en su atmósfera es por el magnífico trabajo realizado en las caras de los personajes. El simpático Stefan Bekowski nos acompañará en Tráfico. En los homicidios tenemos al veterano Rusty Galloway. El ambicioso y egoísta Roy Early será nuestro compañero en los casos de antivicio. Y el desengañado Herschel Biggs nos enseñará cómo se trabaja en el departamento de incendios. El juego destaca rápidamente por conceder más importancia a la investigación que a la acción. El gran trabajo de los rostros también se refleja en los cadáveres de las víctimas, sin pudor en mostrarnos la frialdad de la muerte. Los casos son más complicados de lo que aparentan, aunque a veces Galloway lo tenga así de claro. Muy buenos días, vecino. Permite que te moleste en este desayuno al estilo de vida americano, en ese pedazo de libertad que tanto ha costado. Parece perfecto. Pero, ¿y si no lo fuera? Sin embargo, vivimos tiempos difíciles. La amenaza comunista sigue ahí. Imagínense, por ejemplo, que tal día, como hoy, puedes garantizar el futuro para toda tu familia, reservando una plaza en los diferentes refugios subterráneos que proporciona Vault-Tec. Sí, es así, Paul. Y ahora toda tu familia podrá evitar los horrores de una devastación nuclear. Tu preciosa mujer podrá tener tiempo para ella misma, puesto que todas las tareas están automatizadas. Y tú, Shelley, también podrás quedar con ese chico que te gusta dentro del refugio, e incluso hacer tantos niños que puedan poblar la superficie tras el desastre nuclear. ¿Qué me dices tú, Billy? Habrá un montón de chavales con los que jugar. Ya lo sabes, reserve plaza para toda la familia en una de las viviendas subterráneas de Vault-Tec. Solo llame ahora y prepárese al futuro. Antes del reinicio de Lara Croft, hemos visto cómo en el nacimiento de la generación surgieron las aventuras de Nathan Drake. Esta saga exclusiva de PS3 nos ha proporcionado aventuras de culto que han sabido crear escuela en el género y que, al igual que Crysis, en los momentos de su lanzamiento supusieron el techo tecnológico. La trilogía de Uncharted constituye uno de los ejemplos con entornos más variados y atractivos de toda la generación actual. Entre todo ese marco, hemos conocido a unos personajes carismáticos que han ido tomando forma a lo largo de la trilogía, con unas historias sumamente interesantes y que dan al jugador aquello que ofrecen: acción y espectacularidad en su desarrollo. La decisión de aumentar la dosis de acción y bajar la de exploración diferenció a esta saga frente a la de Tomb Raider en su concepción más tradicional, salvo por la última entrega. Uncharted es sinónimo de amplio componente cinematográfico, de variedad de situaciones, de logrados efectos meteorológicos,
de su música y un más que excelente doblaje. Todo esto convierte a la trilogía de Nathan Drake en una joya que se recordará en el tiempo. La obra maestra de Bethesda en esta generación nos hace viajar al mundo de Skyrim, en un tiempo en el que los dragones parecen haber resurgido. Esta tierra es la verdadera protagonista del juego, más allá de sus personajes o historias. Su mapa es inmenso, y cada nuevo paseo desemboca en el descubrimiento de tierras inexploradas, con nuevas ciudades, mazmorras, personajes, animales, seres amistosos y otros no tanto. Son muchos los que han pasado a decir que viajan a Skyrim, especialmente los afortunados de un PC que permita ampliar la experiencia a través de los diferentes packs de texturas en Full HD o incluso en 2K. De cualquier manera, en Skyrim, el jugador siente estar en un mundo en el que, sin complejos, es libre. La franquicia de mayor éxito de Ubisoft ha estado con nosotros durante toda la generación, y una de sus mayores virtudes es la ambientación por diferentes épocas de la historia. La historia es su campo de juego, dicen desde Ubisoft. La guerra entre asesinos y templarios que secretamente ha llegado hasta nuestros días nacía en 2007, viajando atrás en el tiempo a la época de la Tercera Cruzada. Desde Damasco, Acre o Jerusalén en la época de Altair, hasta la Florencia y Venecia del Renacimiento mediante la juventud de Ezio Auditore, otro de los personajes estrella de estos años. A través de la propia vida de este gran asesino, hemos podido visitar la Roma de Rodrigo y César Borgia, hemos escalado el Coliseo, nos hemos infiltrado en la Basílica de San Pedro, e incluso hemos llegado al cruce de culturas de Constantinopla, o las montañas del castillo de Masyaf. El año pasado, disfrutamos de la Revolución Americana, una ambientación que no se había tocado en el sector, donde se vieron nuevos efectos como los cambios de estación, y que se convirtió en el capítulo más vendido de la franquicia. Viajamos al oeste americano de 1911 para conocer la vida de un forajido. Durante 2010 llegó esta gran maravilla que supo trasladar como nadie lo ha hecho nunca el ambiente de la época más decadente en el salvaje oeste americano. Allí conoceremos la vida de este forajido, en busca de los antiguos miembros de su banda, que le han traicionado, y busca la redención. Viajará por un mapeado tan vivo como extenso. Y conocerá a personajes de dudosa moralidad. Cumpliendo encargos para unos y otros. Hello, old friend. It's been a long time.
otra de las sagas que ha nacido en la presente generación y que en 2012 cerró la trilogía, nos puso en la piel del comandante Shepard, a lo largo de una historia que no deja indiferente a nadie. El componente narrativo es el punto fuerte de esta franquicia, y el secreto de su ambientación no pasa por sus entornos o el tamaño de su mapeado, que de hecho abarca toda la Vía Láctea. La ambientación tan inmersiva que consigue la historia de Shepard es por la relación de este con todos los personajes que le rodean a bordo de la Normandía. Sus alegrías, sus tristezas, sentimientos encontrados. Y el hecho de que las decisiones que tomas tienen consecuencias reales en las demás entregas, mediante la importación de partidas. Es totalmente imprescindible que el jugador se involucre emocionalmente con el protagonista. De esta forma, estamos ante una saga que es de lo mejor de la presente generación y que más me ha hecho sentir personalmente como jugador. Y puede que, sin embargo, la mejor ambientación esté abajo, muy abajo, hundida en lo más profundo del Atlántico. Por Rapture en 1959. Que sea nuestro año de gloria. Una región redescubierta por el único superviviente de un accidente de avión. Y allí encontramos una misteriosa torre en medio del mar. Soy Andrew Ryan y tengo una pregunta que hacerte. ¿Acaso un hombre no tiene derecho al sudor de su propia frente? No, dice el hombre de Washington. Pertenece a los pobres. No, dice el hombre del Vaticano. Pertenece a Dios. No, dice el hombre de Moscú. Pertenece a todos. Yo rechacé esas respuestas. En vez de eso, elegí algo distinto. Elegí lo imposible. Elegí Rapture. Una ciudad donde el artista no tenía que temer al censor, donde el científico no estaba limitado por la nimia moral, donde los grandes no estaban constreñidos por los pequeños. Y con el sudor de tu frente, Rapture también puede ser tu ciudad. Al poco tiempo de llegar, un misterioso personaje conocido como Atlas se pondrá en contacto con nosotros. Coge la radio de onda corta, ¿quieres? Mira, señor Pompas, es un ángel. ¡Vamos a jugar, papi! De esa visión de Andrew Ryan ya pasó mucho tiempo. Y ahora llegamos a una ciudad decadente, que ya pasó por sus mejores días, y que ahora se consume lentamente en lo más profundo del océano.
impera la anarquía, la ley del más fuerte. Todos van tras el poder del Adam, una sustancia que otorga poderes extraordinarios a quien se la inyecta y por la cual la gente es perfectamente capaz de matar en Rapture. Booker, ¿tienes miedo de Dios? No, pero tú sí me das miedo. Pero antes que todo aquello, un faro iluminaba la lluviosa noche en la costa de Maine hace 100 años. ¿Piensas quedarte ahí sentada? ¿Y qué prefieres, que me ponga de pie? También puedes ver este vídeo en Blogocio TV. ¿Aún no estás registrado? Apúntate ya a nuestra red social.